Top 5. El Holocausto. El Holocausto es uno de los episodios más sombríos de la historia del siglo XX, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se caracterizó por una persecución y un genocidio sistemático llevado a cabo por el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler y sus colaboradores. El objetivo era la eliminación de millones de personas, en su mayoría judíos, aunque también se dirigieron a otros grupos considerados indeseables por los nazis, como gitanos, personas con discapacidades, testigos de Jehová y opositores políticos. El Holocausto se implementó a través de una red de campos de concentración y exterminio, donde las personas eran sometidas a condiciones inhumanas y muchas de ellas eran asesinadas en masa. El término genocidio se aplica con toda su gravedad a este periodo, ya que se estima que alrededor de 6 millones de judíos perecieron en el Holocausto, junto con un número significativo de otras víctimas. Este evento histórico es un recordatorio impactante de la capacidad de la humanidad para cometer atrocidades extremas y la importancia de aprender de los errores del pasado. El Holocausto ha dejado una marca indeleble en la historia, y su recuerdo sigue siendo una advertencia contra el odio, la discriminación y la intolerancia. Es un llamado a la conciencia global sobre la necesidad de defender los derechos humanos, la diversidad y la tolerancia, y a recordar siempre la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Top 4. El colapso del Imperio Romano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476 d.C.? Fue un acontecimiento impactante que cambió el curso de la historia europea. A lo largo de varios siglos, el imperio que alguna vez fue dominante enfrentó una serie de desafíos, como invasiones bárbaras, conflictos internos y problemas económicos. Finalmente, en el año 476 d.C., el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un líder germánico llamado Odoacro, lo que marcó el fin de una era. Imagínate cómo fue la transición. Con la desaparición de la autoridad centralizada romana, Europa se convirtió en una tierra de reinos y territorios más pequeños. Esta era, conocida como la Edad Media, fue un periodo de cambio y evolución, con la fragmentación política y el surgimiento de estructuras feudales. Fue una época en la que las lenguas romances tomaron forma. El cristianismo desempeñó un papel central y la sociedad se reorganizó por completo. El colapso del Imperio Romano de Occidente, en retrospectiva, sigue siendo un evento fascinante que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia europea. Top 3. La crisis de los misiles de Cuba. ¿Sabías que en 1962 el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en lo que se conoció como la crisis de los misiles en Cuba? Fue un episodio fascinante y aterrador de la Guerra Fría. Imagina esto. Los Estados Unidos descubrieron que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, a poca distancia de sus costas. La tensión era palpable y el mundo estaba al borde de un conflicto global catastrófico. Lo que sucedió a continuación fue un emocionante juego de ajedrez diplomático entre el presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev. Afortunadamente, se encontró una solución pacífica. Los Estados Unidos retiraron sus misiles en Turquía a cambio de que la Unión Soviética retirara los misiles de Cuba. Este episodio puso de relieve la importancia de la diplomacia y el control de armas en un mundo al borde del precipicio nuclear. La crisis de los misiles en Cuba es un recordatorio de cuán cerca estuvo el mundo de una catástrofe y de cómo la resolución pacífica de conflictos puede ser sorprendentemente efectiva en momentos críticos. Top 2. La Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y complejo de la historia? Fue como un escenario de película que abarcó desde 1939 hasta 1945 y atrajo la atención de todo el mundo. Imagina, países de todo el globo se vieron envueltos en una lucha feroz, con frentes en Europa, Asia, África y el Pacífico.
Fue una época de innovación militar, desde tanques y aviones hasta el desarrollo de la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo en muchas formas. Desencadenó avances tecnológicos, la creación de las Naciones Unidas y un profundo deseo de evitar otro conflicto tan destructivo. Además, generó historias asombrosas de resistencia y valentía, desde el desembarco de Normandía hasta la batalla de Stalingrado. Aunque fue un periodo oscuro de la historia, también nos muestra la capacidad de la humanidad para la superación y la resiliencia en tiempos de adversidad. En resumen, la Segunda Guerra Mundial es un capítulo intrigante y conmovedor en la historia mundial, repleto de lecciones para el futuro. Top 1. La peste negra. La peste negra, también conocida como la muerte negra, es un capítulo misterioso y aterrador de la historia. Ocurrió entre 1347 y 1351 y cambió drásticamente el curso de la historia europea. ¿Puedes imaginarlo? Una enfermedad devastadora que se extendió rápidamente por el continente, llevando a la muerte de millones de personas. El misterio detrás de la peste negra ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Se cree que fue causada por una forma mortal de la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que vivían en ratas. Nadie sabía en ese momento cómo controlar la propagación de la enfermedad, lo que la convirtió en un enigma letal. Las ciudades se convirtieron en lugares fantasmagóricos, con calles llenas de cuerpos sin vida y poblaciones diezmadas. Este oscuro episodio de la historia europea sigue siendo un misterio y un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza. También dejó un legado duradero, influyendo en la literatura, el arte y la cultura de la época. La peste negra es un recordatorio sombrío de cómo eventos misteriosos y aterradores pueden cambiar el curso de la historia en un abrir y cerrar de ojos.